Pues hoy os voy a traer al canal a Nacho Peña, ya sabéis, ese periodista y amigo que trabaja en numerosos medios, que nos va a dar información sobre Vinicius, de algo que se piensa y que preocupa en el Real Madrid sobre Vinicius, y también nos va a comentar cómo ve él, como periodista, todo esto del relato, ¿no?, alrededor del Real Madrid, cómo puede influir en decisiones arbitrales, qué ocurre en Latinoamérica con respecto al Real Madrid y varias cosas más que creo que os van a interesar. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Como os he dicho, tengo a un amiguísimo aquí en el canal, a Nacho Peña. Bueno, colabora en muchos medios, sobre todo con DirecTV, pero también es compañero en Radio Marca, Real Madrid Televisión. Bueno, un auténtico crack en Gol Televisión, por supuesto. Bueno, seguro que me dejo alguno, pero el caso es que le tenemos aquí. Y bueno, lo primero es saludarte, Nacho, y agradecerte que estés aquí en el canal. Ramón, ¿cómo estamos? Un gustazo venir a tu canal y coincidir contigo en tantos medios de comunicación, pero sobre todo en la zona más importante donde podemos coincidir, la tribuna de prensa del Estadio Santiago Bernabéu. Eso es, eso es. Somos habituales ahí, afortunadamente, y siempre hacemos una pequeña previa ahí de los partidos de lo que nos vamos a encontrar, y la verdad que es un auténtico placer. Hemos grabado ya en tu canal una otra parte del vídeo donde hemos hablado un poquito más de actualidad, ¿no?, del Real Madrid, de las últimas noticias que van surgiendo, ¿no?, y de cómo vemos ese Madrid-PSG, ¿no? Y ahora yo quería hablar contigo más en tu ámbito de periodista, ¿no?, y de persona que conoce muy bien el madridismo y cómo también cómo funciona todo el relato alrededor del Madrid. Pues quería hablar un poco contigo de relato, pero empezar con una parte muy concreta, ¿no?, en la cual además has ofrecido información tú y sé que tienes buenas fuentes dentro del club sobre el tema Vinicius, ¿no? Que tiene una parte de relato y tiene una parte de realidad, ¿no? Y qué está pasando con Vinicius, ¿no? ¿Por qué estamos muchas veces viendo cómo la víctima, entre comillas, se convierte en victimario, ¿no?, en el relato este, ¿no? De por qué de repente un jugador al que le están sacudiendo tanto, ¿no?, incluso agrediendo, pasa a ser el que está provocando, ¿no?, esas situaciones, ¿no? ¿Has hablado con el club? ¿Qué opinión tiene el club sobre esto? ¿Hay preocupación? ¿Qué piensa? ¿Qué se cuece por ahí? En el Madrid hay preocupación con el tema Vinicius. Preocupación con el tema Vinicius. Hay un sector que piensa incluso que hay una cacería sobre el futbolista. Mira, en el Real Madrid son realistas. Saben cómo juega su futbolista. Saben que es explosivo, saben que tiene un tipo de fútbol que es tendente a recibir faltas. Eso en el Real Madrid no extraña. O sea, es gente de fútbol. Lleva muchos años en este negociado. A ver, todos conocemos los datos. Vinicius hasta la semana pasada, ahora habrán aumentado, era el futbolista que más faltas por minuto recibe de la competición. Eso en el Real Madrid nadie lo pone en duda, o sea, nadie se queja por eso. Entienden que forma parte de este deporte y por su tipo de fútbol, repito e insisto. Pero una cosa son las faltas y otra cosa son las agresiones y las provocaciones. Yo cuando mantengo esta conversación con gente del Real Madrid es después del partido de Villarreal. Después del partido de Villarreal hay una indignación total, porque te diferencian eso, te diferencian lo que es recibir faltas, una falta normal en un partido, un futbolista que se va, bueno, pues como cuando le sacaron la amarilla al Viola en la segunda parte porque se desentiende de la pelota, le da un golpetazo desentendiéndose del balón y le sacan una tarjeta amarilla. Por cierto, exactamente igual que el penalti que no le pitaron con Nacho en la ida, pero bueno, eso es otra historia. Y otra cosa es que Albiol mire, cargue el brazo y te pegue un codazo. Otra cosa es que Parejo te meta un manotazo. Otra cosa que me recordaban también es que Busquets en la Supercopa en Arabia, una cosa que casi ha pasado de puntillas, que se tuvo que ver en una imagen prácticamente clandestina, le soltara el brazo también delante del árbitro y lo hiciera caer al suelo. O sea, una cosa es esa y otra cosa son las agresiones. O sea, una cosa las faltas y otra cosa las agresiones. Y esto, evidentemente, indigna en la institución. Y preocupa mucho. Preocupa porque no se ve que se esté protegiendo al jugador, que se esté protegiendo al futbolista. Me hablaban también de provocaciones. ¿Y ¿sabes cuál me recordaban? Me recordaban el partido de Copa frente al Athletic Club de Bilbao. Claro, claro. Un partido en el que cada vez que Dani García le hacía una falta a Vinicius, además, iba al suelo a regodearse y a decirle absolutamente de todo al jugador, ¿no?
piensan que hay cacería y que es indiscriminada. Y sobre todo que los árbitros pues no tienen ningún tipo de intención de protegerle. ¿Cómo lo quiere manejar el club en este aspecto? Hay dos vías. Está la vía institucional. La vía institucional va a proteger a su futbolista y va a denunciar esta situación, ¿no? Y lo va a comentar pues cuando hablen con algún periodista, cuando Butragueño tenga la oportunidad de decirlo en una declaración institucional. Van a intentar, evidentemente, hacer piña con su jugador. Luego está la vía más futbolística, ¿no? La vía de dentro del vestuario, Ramón. Es un tema que también preocupa a Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, no digamos que no comparta lo que piensa el club, porque evidentemente le indignan igual que al club las agresiones, pero como es un hombre que ha estado en el verde y ha estado en el campo, Carleto lo que le está intentando hacer entender, y el cuerpo técnico y el staff a Vinicius, es que tiene que olvidarse de una vez por todas del resto de futbolistas, de lo que le hacen el resto de futbolistas. Son conscientes que es muy difícil, pero le piden al futbolista que se centre en el verde, que siga jugando, que si le pegan una patada la aguante y se levante, y sobre todo que no entre en provocaciones. Son las dos vías, ¿no? Que para mí son compatibles, Ramón, porque el club institucionalmente desde arriba le tiene que defender, pero Carleto le tiene que decir que tiene que seguir para adelante porque solo le va a perjudicar meterse en esos embolados. Claro, es que es clarísimo, ¿no? Una cosa es que tú pelees, ¿no? Porque esa situación deje de verse de la manera que se está viendo, y otra cosa es que tú te resignes a que el jugador muchas veces se salga del partido por culpa de esas circunstancias, o incluso devuelva alguna agresión o devuelva algún golpe y eso le acabe perjudicando o descentrando, ¿no? Eso es clarísimo, ¿no? El trabajo, por un lado, se tiene que hacer con el jugador y por otro lado se tiene que hacer para evitarle esas situaciones al jugador. Pero fíjate, ¿no? Decías que en la parte de la preocupación del Madrid es que no hay consecuencias en lo que está ocurriendo, es decir, no hay decisiones arbitrales que desincentiven ese tipo de golpes, de agresiones, ¿no? Que se están produciendo en algunos casos, y tampoco hay un relato mediático que esté, digamos, poniendo el acento ahí, ¿no? Que esté de alguna manera estigmatizando a los jugadores que están abusando o que están agrediendo a Vinicius, ¿no? Y esto está un poco relacionado con un tema que te quería yo también tratar, ¿no? Y es que, bueno, tú y yo hemos vivido los años del Villarato, ¿no? Años oscuros a nivel arbitral. Después han salido muchas informaciones que hacen dudar, ¿no? De que esa federación funcionase como realmente tenía que funcionar. Pero el caso es que ahí podías tener más o menos claro que había una tendencia, digamos, por parte del Comité Técnico de Árbitros para, desde luego, no beneficiar al Madrid, ¿no? Pero ahora que hay un nuevo Comité Técnico de Árbitros, ahora que hay un nuevo presidente, ahora que ha cambiado todo eso, claro, mi sensación, no sé si la compartes tú, es que muchas veces es el relato mediático el que condiciona al árbitro, en el sentido de que tiene más coste o menos coste tomar una decisión a favor o en contra del Madrid, ¿no? Y tenemos un compañero en Radio Marca, que es Iván San Antonio, que es el ejemplo paradigmático de esto, ¿no? De cómo le dedicó, ¿no? Se fue al pueblo del padre de un árbitro que había osado pitar un penalti en el Nou Camp al Madrid, a Sergio Ramos, y cómo, se generó una corriente y una tensión que a mí me parece hasta humano, ¿no? Que un árbitro que esté arbitrando al Madrid sepa que a nivel mediático va a tener mucho más coste para él equivocarse a favor del Madrid o tomar una decisión que se pueda considerar un error, porque muchas veces ni siquiera lo es, que lo contrario, que muchas veces queda en el olvido y se recoge dentro de la manida frase del Barça y el Madrid no se pueden quejar de los árbitros, ¿sabes? O sea, no sé si ves esta influencia que yo veo en los medios de comunicación en el relato a la hora de condicionar decisiones arbitrales. Absolutamente, Ramón. Y el madridista está acostumbrado a vivir con ello, pero no por ello deja de estar harto. Ha recordado el caso de Iván San Antonio en Radio Marca, compañero nuestro, con el que yo en Despierta San Francisco, ahora un año cuando sucedió esto, tuvimos un choque de trenes. Bueno, de hecho me llamó Varela para entrar en la tribu porque habíamos tenido ese choque de trenes en Despierta San Francisco. Esto fue porque nosotros fuimos un paso más allá, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a llamar a la supuesta peña. Vamos a llamar a la supuesta peña. Nos dijeron que esa peña ya no estaba activa. Nos confirmaron que el árbitro del partido
nunca había pertenecido a esa peña, ni siquiera la había pisado. Y que el padre sí que iba de vez en cuando a ver los partidos, pero que una cosa es que tu padre vaya a ver los partidos y otra cosa es que se diga que tú perteneces a esa peña y vas allí, ¿no? Entonces, bueno, pues todo se retuerce de alguna manera. Dicho esto, te voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros vivimos los 3 penaltis que le pitaron en contra al Real Madrid en Valencia, ¿no? Todos estaban muy bien pitados, todo era perfecto, todo era... bueno, salvo el madridismo, nadie se llevaba las manos a la cabeza. 3 penaltis en un mismo partido, 2 de los cuales no eran. Repeticiones que no se vieron, que luego tuvieron que sacarse frames, parando a la gente algún plano por detrás de Movistar para intentar enseñarlo por Twitter. Bueno, este año hemos vivido un partido en el que el Real Madrid se le han pitado 3 penaltis, algunos de ellos desdichos después, tras comprobarlo en el VAR en el partido frente al Elche, y se montó la Mundial. Se montó la Mundial. Entonces, la comparativa está ahí y la puede ver cualquiera. Esto pasa siempre cuando el Real Madrid está inmerso y es algo con lo que, insisto, a pesar de lo que estemos acostumbrados a vivirlos quienes estamos cerca del Real Madrid, no deja de indignar. Y por cierto, esa frase manida de el Madrid y el Barça no se puede quejar de los arbitrajes, tú sabes que yo trabajo para Latinoamérica, no solamente se dice aquí, esto ha calado en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, cuando yo saco un tema, pues por ejemplo, de las agresiones a Vinicius o este tema de los penaltis, recordando el tema de los 3 penaltis, siempre me salen con lo mismo. El Madrid y el Barça no se pueden quejar de los arbitrajes. O sea, te los meten como que fueran un mismo ente. Sí, es como se ha convertido en un mantra. Da igual que los datos arbitrales hayan sido en los últimos años muy desiguales, que se ha convertido en un mantra, insisto, y de alguna manera yo creo que sí que condiciona decisiones, que sí que de alguna manera es que es humano. Es que si tú tienes que decidir en décimas de segundos y muchas veces no tienes clara la decisión, porque no es fácil muchas veces acertar para el árbitro, la zona de seguridad durante el Villarato podía ser en contra del Madrid, porque no ibas a tener un castigo. Y ahora no se trata tanto de castigo o no castigo, se trata de que tienes a un tipo que se va al pueblo de tu padre y te saca una portada. Y qué casualidad que el partido que relatas del Valencia, con los 3 penaltis señalados, 2 de ellos no eran, qué casualidad que vino justo después de ese partido. Es decir, el árbitro que fue Gil Manzano, que arbitra en Mestalla ese día, ha visto como a un compañero suyo le han vilipendiado, le han injuriado, le han de todo, ¿no? Y a su familia, que es lo más importante, durante una semana. A mí que alguien me diga que ese árbitro no puede estar mínimamente condicionado a la hora de tomar una decisión. Es que es hasta humano, es hasta comprensible, ¿no? Y fíjate, hablar de Latinoamérica, que efectivamente por tu trabajo con DirecTV tienes un contacto bastante estrecho, ¿no? Con Latinoamérica, hablar de ese relato, ¿no? Que se ha instaurado también ahí, del Barça y el Madrid no se pueden quejar de los árbitros. Yo a veces incluso he visto en otra cadena, ¿no? Pero un relato más radical de que es el Real Madrid el beneficiado, bueno, temas de Franco, lo que no nos vamos a meter ahora, pero que están ahí, ¿no? Y que conoces perfectamente. ¿Tienes la sensación de que en Latinoamérica el Madrid, por ese relato que llega, por ese mensaje que se ha instaurado, el Madrid ha perdido cierta preponderancia en Latinoamérica o que hemos perdido cierto contacto, digamos, con el aficionado de allí? Depende del país del que me hables, ¿vale? Porque yo ahora que trabajo para todo LATAM, donde estoy encantadísimo y donde además el aficionado es muy pasional, tiene mucha ida y vuelta, yo te diría que incluso más que en España, y hablas mucho con ellos, me comunico mucho a través de Instagram, son muy agradecidos en redes sociales y hablas mucho. Yo te diría que hay países que son eminentemente madridistas, o sea, Venezuela es una locura, o sea, Venezuela es del Madrid. O sea, eso te lo puedo decir. Que sí, evidentemente habrá tíos del Barça, pero son madridistas, pero a muerte de madridistas, ¿no? Sí que es verdad que hay mantras que han calado, ¿no? Tú lo decías, pues que si Franco, que si ligas regaladas, que no sé qué, esos son determinados mantras. Pero en general yo te diría que han afectado también otros factores. Hay un factor que es fundamental. El Madrid no tiene futbolistas latinos. O sea, tú ves ahora mismo a los uruguayos y a la mínima que hace Valverde, a lo poquito que juega Valverde, se vuelven locos y como ellos dicen, se ponen a bancar al Madrid. Cuando el Madrid tenía a Di María, al Pipita Higuaín, pues Argentina era madridista. Te digo otra cosa, no sabes la cantidad de gente que se ha bajado del barco del Barça.
Pero no sabes la Claro, cantidad de gente que se ha bajado del barco del Barça ahora que se ha marchado Messi. O sea, y es normal. Y si te paras a pensarlo, esto es normal, porque al final, pues lo que te llama y lo que te toca el corazoncito es lo tuyo, ¿no? Y ver a un futbolista tuyo pues triunfando en el Real Madrid, pues a uno le hincha el pecho, ¿no? Entonces, claro, pues Madrid tenía el Pipita, tenía Higuaín, pues era la leche. Y no te quiero decir cuando Colombia tenía a James. O sea, el futbolista más mediático, yo te diría que por delante de todos estos, o que más genera en redes sociales, o que más feedback ida y vuelta genera, ese ha sido James Rodríguez. A mí me parece que el Real Madrid, en una cuestión estratégica, tendría que plantearse el hecho de tener más futbolistas latinoamericanos. Estamos perdiendo a gran parte del público latinoamericano, pero ¿por qué no tenemos futbolistas latinoamericanos? Evidentemente, lo que tú dices, determinados mantras que se repiten y tal, no benefician, eso puede perjudicar, sobre todo a chavales adolescentes que acaban de empezar y lo escuchan y lo interiorizan. Pero todo esto se acaba rápidamente teniendo a 2 o 3 latinos, eso se acabaría rápidamente. Igual que ahora mismo, por ejemplo, el mercado brasileño, pues lo tenemos copado, ¿no? Aunque los brasileños pues, están más acostumbrados a tener un montón de futbolistas en todas partes del mundo. Pero creo que sería una buena vía. Un par de talentos argentinos, colombianos, eso sería fundamental para una zona del mundo donde yo diría, bueno, es que es así, es la zona donde se vive con más pasión el fútbol del mundo. fíjate, ¿no? Habría una manera también institucional de combatir ese relato con otro relato y habría una manera vía por los hechos, ¿no? Que es teniendo jugadores, referentes, cracks, ¿no? Que hiciesen que lo mismo que ha vivido el Barça con Messi, que ha sido una especie de, entre comillas, ¿no? Doping de aficionados que han llegado a través del argentino, pues le pueda llegar al Real Madrid, ¿no? Es algo es interesante lo que apuntas, ¿no? El efecto que pueden producir esos jugadores, ¿no? Y cómo te pueden hacer recuperar un mercado o seguir ganándolo, ¿no? Seguir ganando un mercado que es muy importante a nivel económico, que es muy importante a nivel, bueno, de imagen también, como dices, porque efectivamente, ¿no? También lo vivo yo en el canal, donde pueden ser fácilmente el 50% de mis suscriptores en el canal, bueno, pues de Latinoamérica y son auténticos apasionados del Madrid, del fútbol y, bueno, comentan con una pasión que contagia, desde luego, ¿no? Quería abordar un último tema contigo y es, detecto, ¿no? Tengo ciertas sospechas de que puede haber, ¿no? Por parte de la prensa nacional un acercamiento al Barcelona por, de nuevo, la vía de los hechos, ¿no? Porque el Barcelona está acaparando la selección española, ¿no? Ha fichado a Ferran Torres, ha fichado a Dama Traoré, que ha sido internacional también. Se habla de Azpilicueta, tiene ya a Pedri, a Gavi, Busquets, Alba, es decir, Eric García. No te dejes a Eric García, por favor, no te dejes a Eric García. Importante, importante. Ese Beckenbauer, ¿eh? No te sé la ironía, en mis palabras. Importante, efectivamente, ¿no? Entonces, incluso se ha hablado de Morata, ¿no? Ha sido Morata un objetivo también. Entonces, tú y yo creo que recordamos con cierto sabor agridulce, ¿no? Y a mí, mira que me duele, ¿no? Esos años gloriosos de España, donde yo celebraba los triunfos de España y el Mundial me volví loco celebrándolo, pero después vi también la consecuencia que tuvo muchas veces ese efecto, ¿no? En el relato de buenos y malos, ¿no? El Madrid era el malo con Mourinho y era el anti-español de alguna manera y el que ponía en jaque a la selección española con el conflicto con Casillas y el Barcelona era el bueno, era el de los valores, el que pregonaba el único fútbol legítimo a nivel moral y, hombre, es verdad que estábamos hablando de una selección española que era la mejor del mundo en ese momento y la actual no lo es, ¿no? O no tiene pinta que lo vaya a ser, pero claro, esto ya sabes que tiene su efecto, ¿no? Hablábamos antes de cómo el relato mediático condiciona muchas veces decisiones, ¿no? Claro, si de repente el Barcelona empieza a ser visto con ese cariño, son vasos comunicantes. Eso muchas veces va a perjudicar al Madrid. Entonces, primero, ¿coincides con este peligro, con esta posible tendencia futura? Y dos, ¿cómo la combatirías si es que hay que combatirla? Absolutamente, Ramón. Me parece muy difícil de combatir. Y te voy a decir por qué. La primera vez que España levanta un título, tras 44 años, si no me equivoco, es en la Eurocopa del año 2008. Todo el mundo habla de que los éxitos de la selección
española proceden de Guardiola, de Guardiola. Bueno, esto es curioso porque antes de que Guardiola entrenara al Fútbol Club Barcelona, había un señor llamado Luis Aragonés que cogió a la selección española, que fue el primero que se atrevió a poner a los bajitos en medio campo. Una selección española que, por cierto, miren las alineaciones y cuenten cuántos futbolistas del Barça tenían. Una selección española que empezó a jugar al tiki-taka, mezclándolo, por cierto, con unos contragolpes marca de la casa de Luis Aragonés. O sea, Luis Aragonés es el germen y es el creador de una selección española que después se corona en el año 2010. Pero que los éxitos procedían de un tal Luis Aragonés. Luis Aragonés es el primero que se atreve a poner a una serie de futbolistas bajitos. Es el que inventa el tiki-taka y además lo mejora todavía porque lo mezcla con un arte que él dominaba como nadie, que era el contragolpe. Ese es, por cierto, o esa es la selección española que a mí más me ha enamorado jugando al fútbol. O sea, el fútbol más atractivo de la selección española yo lo he visto en el 2008. Es curioso porque Luis Aragonés aparece antes de que Pep Guardiola entrene al Fútbol Club Barcelona, pero todos los éxitos de la selección se los debemos a Pep Guardiola, parece ser. Por cierto, otra cosa, el entrenador en el año 2010, creo recordar que era un tal Vicente del Bosque, escuela Real Madrid. Es verdad que había muchísimos futbolistas del Barça. Es verdad que también se quieren aplicar que David Villa era futbolista del Barça cuando ni siquiera se había puesto la camiseta del Barça. Creo que todavía procedía y ni siquiera había sido presentado con el Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, compremos todas esas cosas. Yo algunas veces, cuando me intentan picar con este tema, porque, por ejemplo, en Latinoamérica me intentan picar mucho con este tema, ¿no? Dicen, nah, pero si tenéis un mundial gracias al Barça. Digo, bueno, que yo sepa, Casillas era el portero, Xabi Alonso estaba por ahí por el medio y también había un tal Sergio Ramos dentro de la alineación. O sea, 3 tipos dentro de una alineación no me parece pecata minuta. Alguien me decía, todos los goles los metieron jugadores del Barça. Y yo le dije el otro día, ya, y todas las paradas las hizo un portero del Real Madrid. Pero es que en esto, o sea, a lo que nos quieren llevar es a caer una vez más en la división que tanto procede, por cierto, de ese país pequeño, como ellos dicen, o como decía Guardiola, que está ahí arriba, que es el divide y crea mal rollo, que no, que los éxitos de la selección son para disfrutarlos, pero a cada uno pongámosle en su sitio. O sea, pongamos a Luis Aragonés en su sitio, pongamos la aportación de lo que pudo aportar Guardiola en su sitio y pongamos también a Del Bosque y a los futbolistas del Madrid y de muchos otros equipos. Combatir ese relato, Ramón, tú me preguntabas, ¿es posible? Es imposible. La prensa en este país, en general, es antimadridista. O si es madridista no se atreve a decirlo porque queda mucho mejor decir que eres del Atleti o de otros equipos, y en Barcelona sí que está bien visto poder decir que eres del Barça, o en Bilbao está muy bien visto decir que eres del Bilbao. Ahora dices que eres del Madrid, te van a matar. Es imposible combatir el relato, es imposible combatir ese relato. Entonces, me preocupa muy relativamente que la selección española se plague de futbolistas y que Luis Enrique lleve un 11 total ya que sea del Barça. Para ellos la perra gorda. Incluso te digo una cosa, incluso me echaré unas risas en las tertulias si ya lleva todo el equipo del Barça. Hombre, lo que no vamos a hacer, desde luego, es fichar a jugadores españoles que ahora mismo no estén al nivel de los jugadores que pueda tener el Real Madrid, porque en España ahora mismo no hay muchos jugadores fichables que de verdad te merezcan la pena para el Real Madrid. Por lo tanto, quiero decir, combatir el relato es imposible o muy difícil. Fichar jugadores simplemente porque vayan con la selección española sería completamente absurdo. Oye, Nacho, pues no te quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias por haber estado por el canal. Eso, ya sabéis que hemos dejado también un vídeo grabado en el suyo. Y nada, que nos veremos pronto por ahí por el Bernabéu y bueno, a ver si tenemos esa sorpresa, o esa alegría contra el Paris Saint-Germain y podemos celebrarla juntos. Para mí, Padrón de Mon, es un honor y un privilegio estar en tu canal de YouTube. Nos vemos pronto, nos vemos en la tribuna de prensa, si no me equivoco, el día de la Real Sociedad. Como tarde, nos vemos ese día en la tribuna de prensa del Bernabéu. Eso es, ahí estaremos. Y nada, muchas gracias a todos por haber visto el vídeo, dejad likes, comentarios, suscribiros al canal los que no lo estáis y nada, que estaremos atentos a lo que comentáis. Un fuerte abrazo.